Hoy hablaremos sobre la revolución industrial. La revolución industrial es un conjunto de cambios económicos que tendrán lugar a mitad del siglo XVIII en Inglaterra, desde 1750 a 1850 una primera fase y desde 1850 a 1914 la que llamaremos la segunda revolución industrial. Varios factores hicieron posible este proceso. En primer lugar, la revolución demográfica, en la que el final de las epidemias junto a la mejora de los factores sanitarios permitieron una reducción importante de la mortalidad. Por otro lado, la natalidad se mantuvo alta y esto dio lugar a un enorme crecimiento de la población. Por otro lado, la revolución agrícola, la agricultura se había convertido en un negocio rentable debido al aumento de la demanda del alimento. Para tener una explotación más productiva, la propiedad señorial pasó a ser una propiedad privada. También se produjo un cercamiento de las parcelas, que dio lugar a las leyes de cercamiento. Se sustituye el sistema trienal por el sistema Norfolk. Además, se introduce la mecanización, lo que provoca el aumento de producción y conllevará a un excedente de mano de obra. En este periodo aparece el Domestic System, en el que los campesinos inactivos producían manufacturas en casa. Este sistema se saltó las limitaciones de los gremios. En el siglo XVIII hubo nuevas teorías económicas como el liberalismo económico, impulsado por Adam Smith, quien en su obra señalaba lo siguiente: la búsqueda del beneficio personal contribuye a la riqueza general. Existe una mano invisible que es la ley de la oferta y la demanda, que regula el precio de los productos. Y por último, el Estado no debía intervenir en la economía, dejando todo en manos de la libre competencia. A partir de estas teorías sentaron la base del capitalismo industrial. El desarrollo industrial está asociado al aprovechamiento del vapor como fuerza motriz para el movimiento de la maquinaria. James Watt fue el que mejoró la máquina de vapor en 1769 y cambió el modo de producción. Esta máquina usaba como combustible carbón mineral. En ella el agua contenida en una caldera se calentaba y generaba vapor, que mediante los cambios de presión, producto de la condensación, movía un pistón, que ponía en funcionamiento un balancín que hacía girar un volante. Aparecerán ahora las fábricas, donde estaba la maquinaria y los trabajadores. Dentro del sector textil se desarrollaron muchas máquinas que permitieron el aumento de su producción, entre ellas la lanzadera volante, el telar mecánico y diferentes tipos de hiladoras como la Bully Jenny y Waterfront. En este sector se producían artículos tanto de lana como de algodón y destacaron los centros de Manchester, Londres y Liverpool. En el sector siderúrgico se produjo la aparición de altos hornos que usaban coque. También se emplearon nuevas técnicas como el pudelado, que permitía obtener hierro forjado de gran calidad. Este sector tuvo un gran impulso gracias a la construcción del ferrocarril, así como la creación de la maquinaria agrícola e industrial. La locomotora es otro de los símbolos de la revolución industrial. En 1829, Stephenson revolucionó los transportes terrestres al hacer posible el desplazamiento de mercancías y pasajeros. El ferrocarril viajaba a gran velocidad mediante la aplicación de la máquina de vapor. La primera línea unía Liverpool y Manchester. La máquina de vapor se aplicaría también a la navegación, dando lugar al barco de vapor. La segunda revolución industrial se dio desde 1850 a 1914 y tuvo lugar en Estados Unidos, Japón y Alemania, considerados en la actualidad grandes países industriales. Durante la segunda revolución industrial se introducen dos nuevas fuentes de energía. El petróleo sirvió de combustible al motor de explosión y al automóvil. Asimismo, la electricidad fue esencial para la iluminación. Surgen nuevos sectores: la industria química basada en la producción de colorantes, explosivos, etc. La nueva siderurgia utiliza materiales como el níquel o el aluminio, y la industria alimentaria desarrolla las latas de conserva y los frigoríficos industriales. Respecto a los transportes, se introducen el coche, la bicicleta, el avión y el tren, que funcionan con petróleo y electricidad. Además, en la segunda revolución industrial se impusieron otros sistemas de organización del trabajo, como el taylorismo, que consiste en el trabajo en cadena en las fábricas. Y por otro lado está el Fordismo, que se basaba en el trabajo en cadena aplicado a la industria de los automóviles. Con respecto a la organización del capital, el aumento de las necesidades de fondos impulsó a la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Para responder a estas necesidades se crearon las sociedades anónimas, constituidas por socios propietarios de acciones de la empresa. La compra y la venta de acciones tendrán como escenario la bolsa. Los cambios ocurridos en el ámbito económico repercutieron directamente en la estructura social. Durante el siglo XIX la población siguió aumentando y se produjo un descenso de la mortalidad. Las innovaciones del transporte facilitaron el desplazamiento de grandes masas de personas entre países y continentes, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Frente a la sociedad estamental, la sociedad de clase supone en principio la igualdad de todos los individuos ante la ley. La burguesía se convirtió durante el siglo XIX en la clase social dominante, al ser dueña de los medios de producción.
Asimismo, esta clase se dividía según su riqueza: alta burguesía, mediana burguesía y pequeña burguesía, mientras que el proletariado fue una clase social sometida a una continua explotación económica por parte de la burguesía. Las ciudades crecieron debido a la inmigración de las zonas rurales. Este proceso de urbanización fue muy rápido y desordenado. Por ello, las ciudades se ampliaron, derribando murallas y creando ensanches. El espacio urbano se dividía según el nivel económico y el prestigio social. La burguesía vivía en lugares más lujosos y el proletariado vivía en viviendas muy indigentes y que apenas tenían para comer. La situación del obrero sometía a los trabajadores a largas jornadas laborales con bajos salarios, siendo menores para mujeres y niños. Estas personas tenían malas condiciones de vida y laborales, además carecían de derechos laborales. El trabajo infantil fue aceptado socialmente y en las mismas condiciones que el de la adultos. Las primeras protestas obreras se dieron en Gran Bretaña, con actos violentos conocidos como ludismo, que consiste en la quema o destrucción de máquinas. Sin embargo, el verdadero salto adelante fue la creación de las Trade Unions, asociaciones de trabajadores cuyo objetivo era mejorar las condiciones de vida y de trabajo, pero que fueron prohibidas y perseguidas por el gobierno. Destacaron pensadores sociales que fueron denominados socialistas utópicos, entre ellos Charles Fourier y Saint-Simon, en Francia. Sin embargo, la corriente filosófica más importante fue el marxismo, que toma nombre de Karl Marx, que junto con Friedrich Engels defendieron esta ideología en su obra El Capital. Esta obra está basada en los siguientes principios: la economía es la base de la historia. En la historia se ha producido una lucha de clases. El proletariado se rebelará contra la burguesía y establecerá una dictadura del proletariado, y establecerá una sociedad sin clases, en la que los medios de producción serán colectivos. Por otro lado, también apareció el anarquismo, una teoría política y social que se fundamenta en el pensamiento de Pierre Proudhon, Mikhail Bakunin y Pierre Kropotkin, en el cual defiende la sociedad sin clases y el rechazo al Estado.